Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano José Juan Valdés y estamos de regreso. Esto es Evangelio y Vida. Había pasado un tiempo en que por varias circunstancias, mayoría de ellos es que estaba súper ocupado de verdad. A veces ahora me ha tocado así como que decidir qué quiero hacer y qué puedo hacer también, de hecho, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, más que qué quiero. Quisiera, y a lo mejor en eso hay un sentimiento ahí que el apóstol Pablo dice: quisiera hacer todo, quisiera hacer más allá de lo que a veces mis fuerzas humanas pueden, pero pues no alcanza, ¿no? Aunque de verdad estamos en muchas cosas, hay ocasiones en que pues no alcanza para estar en muchas. Entonces hay que como que priorizar, ¿no? Y ese es todo un tema. Pero otra vez varias personas me han preguntado qué pasó con el videíto de Evangelio y Vida, y pues estamos de regreso. Vamos a tratar en lo más posible de tenerles el videíto cada día. A cualquier hora que se pueda hacer, lo vamos a tener y lo vamos a subir y se los vamos a enviar. Entonces, esto es Evangelio y Vida. Las lecturas del día de hoy, padrísimas. En la primera lectura tenemos a Timoteo. San Pablo, el gran apóstol, escribiéndole a su hijo carísimo, su hijo queridísimo, al que más quería, a Timoteo. Yo digo cuando hablo de Timoteo que lo que Juan era para Jesús, Juan, el apóstol, ¿sí? El discípulo amado, lo que Juan era para Jesús, Timoteo era para Pablo. Lo quería muchísimo, lo quería muchísimo. Entonces, Pablo, que ahora está de obispo, perdón, Timoteo, que ahora está de obispo, se queda en una comunidad, Pablo lo va guiando a través de este par de cartas. El día de hoy le habla sobre el liderazgo, sobre él mismo y aquellos que le colaboran en el liderazgo de la comunidad que le ha sido encomendada. Y habla del obispo, y habla del diácono, y habla de las mujeres. Hay quien dice en algunos comentarios que se refiere a las mujeres de los diáconos o a las diaconisas que existían en el principio de la comunidad cristiana primitiva, ¿sí? En la comunidad cristiana primitiva. Entonces, lista varias características me parecen muy interesantes, características, cualidades que deben de tener aquellos que están en liderazgo. Por decir algunas cosas, o por mencionar algunas, mejor dicho: irreprochable, sensato, prudente, educado, hospitalario, hábil para enseñar, comprensivo, desprendido, que gobierne su propia casa, respetable, sin doblez, sobrio, honesto, sí, que conserve la fe revelada, sí, con una conciencia limpia, que haya sido puesto a prueba y que la haya pasado de alguna manera. Repite con el diácono y con el obispo, que sepa gobernar su propia casa. Y luego a las mujeres les habla que sean respetables, no chismosas, juiciosas, fieles. Mire, ¿qué quiero decir con ese texto? Porque voy a decir, bueno, pues que lo lean y lo apliquen de alguna manera los obispos y los diáconos y las esposas de los diáconos. Podemos aplicar este texto, ¿sí?, analógicamente a cualquier persona que está en una posición de liderazgo. Se puede aplicar hasta a los padres de familia, pero más aquellas personas que tienen una encomienda, podría decir yo, porque no es un puesto, es una encomienda, es un trabajo, es un ministerio, es algo que Dios les ha confiado. Tenemos que ser personas hechas y derechas, con estas cualidades, ¿sí?, que nos presenta el día de hoy la primera carta a Timoteo y otras más. Es muy importante. Me quedo, ¿no?, el día de hoy con esta parte de que sepa gobernar su propia casa. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo hará para gobernar la casa de Dios? Aquellos que Dios les encomienda. Es importante no ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Hay gente que estamos en ministerios, dijo don Teofilito, estamos, ¿no? Y a veces allá afuera, sí, muy bonitos, llevamos las cosas muy bien, y a veces en nuestra casa lo tenemos descuidado. No puede suceder eso. El uno, gobernar nuestra propia casa, debe llevar al otro y no al revés. Gobernar nuestra propia casa, que nuestros hijos sean educados, que desde ahí se comience. Muy, muy importante.
No sencillo, pero muy importante. En el Evangelio encontramos un pasaje maravilloso. Jesús, lleno de compasión y de misericordia. Mira, es la historia de la viuda de Naín. La viuda de Naín que tenía un solo hijo. Y lo puntualiza, tenía un solo hijo. Se había quedado sin esposo y tenía un solo hijo. Y ese solo hijo que tenía se ha muerto. En una sociedad patriarcal, como la del siglo I, como la de los judíos, era terrible que una persona estuviera viuda, ya por sí estaba desprotegida, pero que la persona viuda aparte tuviera solamente un hijo, pues ya estaba difícil la cuestión. Que se quedara sin ese hijo era como el acabose. ¿Por qué? Porque se quedaba sin sustento, sin ningún tipo de seguridad. Sin ningún tipo de seguridad, y Jesús sale al encuentro de su necesidad. Mira, dice que toca el cadáver. Las leyes de la pureza ritual del siglo I, ¿no? De la Torah, decían que no podías hacerlo. Jesús brinca esas leyes, lleno de misericordia y de compasión, y le dice a aquel joven, levántate. Levántate, y le regresa su hijo a su madre. ¡Qué maravilloso! De verdad, qué maravilloso lo que nos presenta Lucas. Le regresa su seguridad. Aquella mujer que iba a quedar literalmente al abandono terrible, sin esposo y sin hijo, ¿sí? En una sociedad patriarcal, Jesús le regresa la poquita seguridad que tiene para su futuro. Es un acto maravilloso, maravilloso, maravilloso de Jesús. Le pedimos que a Dios que a los que estamos en ministerio, nos conceda vivir coherentemente con lo que predicamos y que tenga compasión también el día de hoy de los más desprotegidos, de los que se han quedado sin nada y sin nadie. Esto es Evangelio y Vida. Estamos de regreso. Les invito a que lo compartan. Dios los bendiga.